Pasemos a la segunda parte de los cálculos. En este caso haremos lo que se llama cálculo de circuitos. Para calcular un circuito, realmente lo que tendremos que hacer es calcular todos sus parámetros, todas sus magnitudes. Concretamente, la caída de tensión o voltaje en cada resistencia, la intensidad de corriente que pasa por cada resistencia y la intensidad total que pasa por todo el circuito, y la potencia disipada en cada resistencia y la disipada en el circuito completo. En este curso solo calcularemos circuitos en serie y en paralelo. Comencemos con los primeros, circuitos en serie. En esta ocasión vamos a introducir el circuito entero, incluyendo la fuente de alimentación y las resistencias. Seguiremos una serie de normas sencillas que nos servirán para los cálculos en todos los circuitos. En primer lugar, en los circuitos en serie, la intensidad que circula por toda la resistencia es siempre la misma. Es decir, los electrones que parten del polo positivo de la pila pasan todos por la primera resistencia, a continuación pasan todos por la segunda resistencia, a continuación pasan por la tercera y última resistencia y entran al polo negativo de la pila. El primer paso en estos circuitos es siempre el cálculo de la resistencia equivalente. Es lo que hicimos en la primera parte de este vídeo. La suma de las resistencias. En este problema concreto tenemos tres resistencias de 100, 300 y 200 ohmios, por lo que la resistencia total será de 600. Una vez que hemos calculado esta resistencia total, podremos, utilizando la ley de Ohm, calcular la intensidad total en el circuito. Sencillamente, la intensidad total es igual al voltaje total en el circuito dividido por la resistencia total. En este problema específico serán los 6 voltios que suministra la pila partido por los 600 ohmios totales, lo que me lleva a 0,01 amperio o bien 10 miliamperios. Pero sigamos utilizando los 0,01 amperios, ya que es la unidad del sistema internacional y nos resultará todo más sencillo. Como dijimos antes, la intensidad, es decir, esos 0,01 amperios, son los mismos en todas las resistencias. Utilizaremos este dato para calcular la caída de tensión, es decir, el voltaje que cae en cada resistencia. Para ello usaremos la ley de Ohm y el voltaje en cada resistencia es igual al valor de cada resistencia por la intensidad en cada resistencia. Recordemos una vez más que la intensidad en cada resistencia en los circuitos en serie es la intensidad total. Bien, si lo aplicamos en la primera, la caída de tensión en la primera resistencia será igual a esos 100 ohmios por la intensidad que circula, 0,01 amperios, igual a 1 voltio. Si realizamos las mismas operaciones, en las resistencias 2 y 3, vemos que en la segunda hay una caída de tensión de 3 voltios y en la tercera y última los 2 voltios restantes. La suma total de caída de tensiones debe ser igual al voltaje que suministra la pila. En este punto ya conocemos voltaje, resistencia e intensidad en cada elemento y total en el circuito. No obstante, existe otro parámetro que deberíamos conocer, que es la potencia disipada o potencia consumida. Se mide en vatios. La potencia en cada elemento es igual al voltaje, caída de tensión en dicho elemento, multiplicado por la intensidad que circula por ese elemento. Por tanto, para calcular la potencia en cada resistencia, multiplicaremos en la primera, pues el voltaje, la caída de tensión en la primera, por la intensidad que circula, 1 voltio por 0,01 amperios, con lo que obtendré 0,01 vatios. Realizo las mismas operaciones en las otras dos resistencias para obtener 0,03 y 0,02 vatios respectivamente. La potencia total disipada en todo el circuito es igual a la potencia que se disipa en cada uno de sus elementos, es decir, es la suma de las potencias en cada resistencia. En este caso, 0,06 vatios.
Este es el gasto, el consumo de energía eléctrica que se produce por segundo en este circuito. Por último, hagamos el cálculo de circuitos en paralelo. Vamos a utilizar las tres resistencias anteriores de 100, 300 y 200 ohmios conectadas en paralelo a la misma pila de 6 voltios. En esta ocasión, en los circuitos en paralelo, a diferencia del caso anterior, el voltaje es el mismo en todas las resistencias, es la intensidad la que varía. Cuanto más pequeña es una resistencia, más electrones pasan por ella, es decir, mayor es la intensidad de corriente en ese elemento. Bien, el primer paso para el cálculo es conocer qué voltaje hay en cada resistencia. Cada resistencia está conectada directamente a la pila, por tanto en cada resistencia hay 6 voltios. A partir de aquí, utilizaremos la ley de Ohm para conocer la intensidad de corriente en cada resistencia, como voltaje partido de resistencia. Así, en la primera tendremos esos 6 voltios que hay a ambos lados de la resistencia dividido entre su valor, entre 100 ohmios, es decir, 0,06 amperios. Calculamos igual en el segundo y tercer elemento, en la segunda y tercera resistencia, y tendremos la intensidad que pasa por cada una de ellas. La intensidad total será igual, la cantidad de electrones totales será la suma de electrones que pasan por cada resistencia. Por tanto, la intensidad total será la suma de las intensidades que atraviesa cada resistencia. En este caso, 0,11 amperios, 110 miliamperios. Llegados a este punto, ya conocemos voltaje, resistencia e intensidad en cada elemento. Pasemos a calcular la potencia consumida en cada resistencia exactamente igual que hicimos antes, es decir, multiplicando voltaje por intensidad en cada elemento. En el primer caso son esos 6 voltios por los 0,06 amperios que circulan, para llegar a un total de 0,36 vatios. Operamos igual en las otras dos resistencias y obtenemos los valores de las potencias consumidas. Al igual que en el caso anterior, la potencia total será igual a la suma de potencias consumidas en cada elemento, que en este caso nos dará un valor de 0,66 vatios.